Hoy vamos a hablar de uno de los mayores inventores de la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar de Thomas Edison. Hola chicos y chicas de quinto primaria, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como os decía, hoy vamos a hablar de uno de los mayores inventores de la historia, y no es otro que Thomas Alva Edison. Seguramente muchos lo conocerán por ser el hombre detrás de la historia de la bombilla, pero fue mucho más. Edison fue un inventor y empresario estadounidense que vivió entre los siglos XIX y XX y ha pasado a la historia por haber creado nada más y nada menos que más de 1000 inventos, concretamente 1093. Entre ellos, algunos tan importantes para nuestras vidas, como la bombilla eléctrica de larga duración, el fonógrafo, que permitía grabar y reproducir sonidos, o el kinetoscopio, algo que podríamos decir fue el predecesor del proyector cinematográfico. Thomas Edison nació el 11 de febrero de 1847, en Milán, pero no el Milán de Italia, sino en otro Milán, una pequeña población de Ohio, en Estados Unidos. A los 7 años, su familia emigró a Michigan, y allí, el pequeño Edison asistió por primera vez a la escuela, aunque no pasaría mucho tiempo en ella, porque Edison era listo, muy listo, y se aburría en clase. Tanto era así que sus notas eran muy bajas, y como suele suceder con los genios, no encajaba del todo bien en el sistema educativo y se lo hicieron saber cuando tenía apenas 8 años. A esa edad, y después de haber pasado solamente 3 meses en el colegio, ya había sido calificado por su profesor como un alumno poco productivo. Esto provocó que fuera expulsado del colegio. Su profesor le había escrito una nota a su madre pidiéndole que no volviera más, pero cuando Edison se la entregó a su madre, ella no le leyó lo que ponía en aquella nota, sino que le dijo que en aquel papel su profesor había escrito lo siguiente: su hijo es un genio y esta escuela es muy pequeña para él, ya que no tenemos buenos maestros para enseñarle. Un mensaje un poco diferente al original. En ese momento, su madre, que era maestra de escuela, decidió ocuparse de su formación, y ella supo transmitirle cosas muy difíciles de enseñar, como la curiosidad por las cosas y los fenómenos, la perseverancia en el trabajo y el ansia por la lectura. Precisamente, haber leído un libro que le regaló su madre creó en Thomas una gran fascinación por la experimentación, y desde los 10 años realizaba experimentos en la despensa de su casa. A los 12 años comenzó a vender periódicos y chucherías en el tren, y con el dinero que ganaba compraba libros de ciencia y material de laboratorio para sus inventos. Cuando tenía 14 años salvó de morir a un niño en las vías del tren, y su padre, que era el telegrafista de la estación, le enseñó telegrafía. Tanto le gustó aquello que acabó construyendo un telégrafo doméstico. A los 21 años patentó su primer invento, un contador eléctrico de votos para el Congreso. Esta invención, sin embargo, fue un completo fiasco, pero le enseñó una gran lección: no volver a inventar algo que la gente no estuviera dispuesta a comprar. 2 años más tarde, en el año 1869, por encargo de la Western Union, que era la compañía telegráfica más importante por aquel entonces, construyó su primer gran invento, el Edison Universal Stock Printer, o lo que es lo mismo que una especie de impresora. Los ingresos que recibió por aquel trabajo le permitieron centrarse en su capacidad inventiva y abrir su propio taller. Desde entonces pasó el resto de sus años dedicado completamente a sus inventos. Uno de ellos fue el micrófono de carbón, en el año 1876, que mejoró el teléfono inventado por Graham Bell al incorporarle un micrófono de carbón. Un año más tarde llevó a cabo una de sus más importantes contribuciones, el fonógrafo, un ingenio que permitía grabar y reproducir cualquier tipo de sonido. Este aparato representó un gran avance y fue el precedente del gramófono y los tocadiscos. Pero la historia cambió en el año 1879, cuando consiguió fabricar la primera bombilla eléctrica de larga duración. Aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, en realidad solamente la perfeccionó, y tras muchos intentos consiguió un filamento que alcanzara la incandescencia sin fundirse. Y así, el 21 de octubre del año 1879, consiguió que su primera bombilla alumbrara durante 48 horas seguidas. Puede parecer poco, pero en aquella época era muchísimo tiempo. Su fabricación masiva permitió abaratar de una forma considerable la obtención de luz, de manera que hasta la gente con más escasos recursos económicos empezó a gozar de la posibilidad de iluminar sus hogares. Y relacionado a la iluminación de los hogares, poco después Edison también inventó el primer sistema de distribución eléctrica del mundo, o lo que es lo mismo, un sistema similar al que podemos tener en nuestras calles o ciudades para abastecer de electricidad nuestros hogares. Esto supuso un gran avance, pero también una gran competencia, pues por aquella época otro de los grandes inventores de la historia compitió con el propio Edison para mejorar este sistema de distribución. Su nombre era Nikola Tesla, y en aquel momento comenzó lo que la historia conoció como la guerra de las corrientes, entre la corriente continua de Edison y la corriente alterna de Tesla.
Después de todos sus grandes logros, Thomas Edison siguió con sus inventos tratando de mejorar el mundo y en el año 1889 inventó el kinetoscopio. A pesar de su nombre un tanto extraño, es un aparato que fue el predecesor al proyector de películas. Era una especie de máquina con forma de campana, con una ranura y una pequeña pantalla en la que la gente podía introducir una moneda y visualizar sus imágenes. Eso sí, de uno en uno. Este proyecto triunfó mucho y comenzó a instalarse en centros comerciales y en las salas de juego. A partir de este modelo, los hermanos Lumière desarrollaron esta idea para proyectar las imágenes a una mayor cantidad de público, mostrando varias obras a más de una persona a la vez. Es por ello por lo que son reconocidos como los inventores del cine. Mientras que Thomas Edison desarrolló la idea en sí, los Lumière le otorgaron la esencia. Después de una vida llena de ingenio y grandes contribuciones a la humanidad, Edison murió a los 84 años de edad, pasando a la historia como uno de los inventores más prolíficos de la historia, con la abrumadora cifra de 1093 patentes registradas en su vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido para conocer un poco más sobre Thomas Edison. Y como él mismo dijo, las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Así que ya sabéis, nunca tengáis miedo de equivocaros, solo es el primer paso para encontrar la solución. ¡Adiós!